Hola, buenas noches, bienvenidos. Saludo como siempre en nombre de todo el equipo que hace posible con Gladys Rodríguez. Y comenzamos con la noticia del día en Estados Unidos, y es que el presidente Joe Biden despejó las dudas, anunció oficialmente que se postulará a la reelección en las elecciones de 2024. El anuncio lo hizo justamente cuando se cumplen 4 años del lanzamiento de su candidatura en 2019 para enfrentar al entonces presidente Donald Trump. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Because I know America. Esto es noticia, como también un hecho que ha generado gran repercusión, y fue la expulsión de Colombia del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien había llegado a ese país escapando de la persecución del régimen de Maduro y con el objetivo de plantear su visión dentro del marco de la cumbre internacional convocada por el presidente Gustavo Petro para abordar la situación de Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Petro forzó la salida de Guaidó de Colombia. Funcionarios de migración le abrieron un procedimiento administrativo y lo condujeron al aeropuerto del Dorado para que tomara un vuelo con destino a Miami, con el argumento de que había ingresado de forma irregular al país. Al llegar a Miami, Guaidó denunció que durante su breve estadía en Colombia sufrió persecución y que su esposa y su familia, que permanecen en Venezuela, sufrieron amenazas como forma de presión para abandonar Colombia. Su vida corre riesgo. Claro. ¿Qué pasó? Han recibido llamadas amenazando directamente, no solamente a Fabiana, sino a su familia directamente, a mi equipo de trabajo, y hemos visto cómo la dictadura en otras ocasiones ha respondido en contra de directamente nuestro equipo de trabajo y la persecución. Y lamentablemente hoy también debo decir que la persecución se sintió en Colombia también de alguna manera. El presidente Petro intentó justificar la expulsión al afirmar que Guaidó quería perturbar la cumbre en Bogotá. Dijo, obviamente, un sector político quería perturbar el libre desarrollo de la conferencia internacional sobre Venezuela, aseguró el mandatario colombiano, quien argumentó que si Guaidó hubiese entrado a Colombia con su pasaporte y hubiese pedido asilo, con mucho gusto se lo hubiera ofrecido. No tiene por qué entrar ilegalmente al país, dijo Petro. Sin embargo, también el presidente de Colombia parece haberse olvidado o estar distraído al ignorar que el régimen de Maduro anuló en 2020 el pasaporte de Guaidó y le impuso desde 2019 una prohibición de salida del país, lo que hacía imposible que el líder opositor cruzara la frontera por las vías regulares. Y vale acotar también que el derecho internacional no establece como requisito la entrada legal a un país para poder solicitar refugio o asilo. Es que cuando escapas de una dictadura que te está persiguiendo o estás en amenaza, estás en peligro, no puedes pasar por los puestos fronterizos normalmente como cualquier otro ciudadano, ¿cierto? Pero al presidente Petro parece olvidársele este tuit, de hecho, que él mismo publicó hace 8 meses cuando recién asumía la presidencia. Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio, prometió en ese momento, en ese entonces, el presidente de Colombia. Y todo este escándalo ocurre en el contexto de la cumbre impulsada por Petro, con la que el régimen de Maduro aspiraba a que se levantaran y aspira a que se levanten las sanciones internacionales impuestas por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela. Para analizar estos sucesos y las repercusiones nos acompaña la profesora María Puerta Riera. Ella es profesora de Ciencia Política en Valencia College. La tenemos, desde Orlando, en Florida, para analizar todo esto que acabo de poner sobre la mesa, obviamente que es noticia. Bienvenida, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Gladys, un gusto estar con ustedes. Y permítame que para empezar el análisis incorporemos también lo que han sido las declaraciones del día de hoy en el desarrollo de esta cumbre en Bogotá, las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro. Entrar al sistema interamericano de derechos humanos sería, en mi opinión, una gran conquista. Establecer un sistema, un cronograma de solución al problema electoral venezolano para una decisión libre de su pueblo, indudablemente sería una gran conquista. Y establecer un cronograma de levantamiento paulatino de sanciones también sería una gran conquista. Ojalá que al final la gran conquista es que los deseos y la esperanza del pueblo venezolano se vuelva realidad. Que no sea un pueblo que se asuste por nada, sino que sea libre
y pueda tomar sus decisiones en profunda libertad. Bienvenida nuevamente. Entonces, bueno, sumamos ese elemento. ¿Cómo ve todo esto, señora María? Bueno, en principio yo diría que hay que entender cuál es el rol que pretende jugar el gobierno de Petro en esta crisis y cuáles son las condiciones en las que pretende presentarse como mediador no oficial, porque él ha aclarado, al menos la semana pasada cuando estuvo aquí en la Casa Blanca, dijo que él no era mediador. Sin embargo, se está presentando como un broker a nivel regional, convocando una conferencia a la que, por cierto, no atienden. Viene Borrell, entiendo que Borrell está, pero, por ejemplo, Blinken no está, envió un grupo, entiendo que Juan González está entre quienes asisten a esta conferencia, pero lo que está claro es que esta es una reunión para lograr quizás con una alianza regional motivar, ejercer presión y procurar que las partes convengan en reanudar conversaciones para llegar a un posible acuerdo. Sin embargo, como decía que eso es lo aparente, también Petro ha estado hablando mucho sobre las sanciones y que él conversó con el presidente Biden sobre las sanciones. Y yo reitero lo que he dicho desde hace unos días porque me parece que eso no está quedando claro. El presidente Biden no ha hecho ninguna oferta formal de que va a levantar sanciones. Eso lo está diciendo el presidente Petro. Lo que se ha dicho hasta el cansancio, lo dijo Kirby y me imagino que lo va a reiterar el enviado especial. Lo que hay es un compromiso de si hay un cambio de conducta de parte del gobierno venezolano, habrá una revisión de las sanciones, pero eso no implica que vayan a levantar las sanciones. Y eso a mí me parece que es problemático porque se está gestando nuevamente una expectativa con respecto no solamente a la conferencia, sino a la intermediación de Colombia en este caso particular. Eso es problemático porque estamos viendo que este traspié diplomático del gobierno de Petro con relación a la huida de Juan Guaidó de Venezuela, eso demuestra que por una parte hay contradicción. Una cosa es lo que dice Petro, otra cosa es lo que dice su canciller, y lo que estamos viendo es que se está aprovechando una coyuntura, por supuesto, para enredar más la situación. Y eso a ninguna de las partes beneficia. Ni beneficia Claro, pero profesora, ahí la detengo porque esa coyuntura que se está generando, digamos, hacia dónde deberíamos apuntar en la observación. Porque por un lado está ese intento, ese esfuerzo, aunque a veces pues se percibe que hay una tendencia más bien es a favorecer al régimen de Maduro con el tema que le urge, por ejemplo, el levantamiento de las sanciones, más allá de verdaderamente lograr cambios favorables para la población venezolana, entre otros cambios políticos, de que finalmente exista una democracia nuevamente en Venezuela. Entonces, cuando uno apunta o empieza a hacer análisis sobre lo que está ocurriendo en ese episodio de Guaidó, por un lado está esa cumbre que ahí está desarrollándose, pero bueno, es justo en ese momento donde el líder de oposición, Juan Guaidó, decide hacer todo esto, llegar a Colombia. Entendemos desde hace mucho tiempo lo que él está viviendo, todo lo que significa ese riesgo que ha asumido en ese liderazgo, pero en este momento también no desvía la atención de la cumbre. ¿Cómo interpreta usted ese hecho sumado a lo otro? Al final estamos hablando más de Guaidó que del desarrollo de la cumbre en sí misma y de aquellas cosas, por ejemplo, como las que asomó en esas declaraciones Gustavo Petro. Estoy de acuerdo, quizás hubiese sido más conveniente para todos, digo todos los actores que están allá en Bogotá. Por una parte, si Guaidó está huyendo de la persecución política que entendemos es objeto desde hace mucho tiempo, y como bien lo señalabas en la introducción del tema, él no tiene pasaporte, no tiene manera de irse de Venezuela. Ahí es a donde yo me refiero, que el gobierno colombiano, lejos de ayudarse a sí mismo, porque vamos a estar claros, a Petro y a su gobierno lo que les interesaba era no tener el ruido de Guaidó, y lo que hicieron fue amplificarlo. Claro. Cuando el canciller Leiva dice que lo van a deportar, que entró de manera irregular, eso no ayudó para nada a bajarle el volumen a la situación. Al contrario, ellos mismos contribuyeron con esto y, por supuesto, me imagino que lo que pasó fue que el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir para salvarle la cara al gobierno de Petro, porque esto es un inconveniente
si es que ellos querían tener una reunión donde de verdad el foco fuese Venezuela y los intereses de Venezuela. Y eso no parece, ese no parece ser el caso. Aquí hay más un deseo de Petro y eso es válido. A Petro le motivan dos cosas en relación a la situación venezolana. Son varias, pero digamos que son dos fundamentales. Aguántemelo ahí, profesora, porque tenemos que hacer una pausa, ya estamos pasados de tiempo. Y por cierto, antes de la pausa también agregamos como información que la congresista republicana María Elvira Salazar anunció que le pedirá al presidente Joe Biden que le otorgue asilo al líder opositor venezolano Juan Guaidó y a su familia. Textualmente dijo: bienvenido a Miami, Juan Guaidó, donde acogemos a los que anhelan la libertad. Hoy mismo le voy a pedir al presidente Biden que se te otorgue asilo a ti y a tu familia. Aquí sí somos solidarios con las fuerzas democráticas o con las fuerzas demócratas de Venezuela y no con la dictadura de Maduro y sus cómplices, escribió Salazar en un mensaje de Twitter. En unos minutos más.